Muy buenos días a toda la membresía del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a las personas interesadas en la discusión de la política exterior mexicana. Gracias a todos por su tiempo, especialmente a nuestros panelistas que abrieron un espacio en su agenda para acompañarnos el día de hoy. Eh, Como ustedes saben, el pasado martes fue el Super Tuesday 2024, con un resultado que podría decirse que ya todos esperábamos algunas cuantas sorpresas, como la victoria de Nikki Haley en Vermont, la derrota de el presidente Joe Biden en el territorio de Samoa Americana, un territorio que siempre ha dado sorpresas, fue el único territorio que le dio una victoria al multimillonario Michael Bloomberg en 2020. Y bueno, sobre todo una contienda y un proceso electoral que va a tener fuertes implicaciones para nuestro país y pues para la vida de todos nosotros. Hoy está con nosotros la embajadora Marta Bárcena Coqui. Ella es licenciada con mención honorífica en Ciencias de Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, summa cum laude. Ostenta una maestría en estudios internacionales de la Escuela Diplomática de España y tiene estudios de maestría en filosofía especializada en filosofía política por la Universidad Iberoamericana. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Marymount en 2020. Llevó a cabo cursos de posgrado en el Sistema Interamericano, Política Exterior de Estados Unidos, Derecho Internacional, Relaciones Cívico-Militares, Seguridad Nacional de Estados Unidos por parte de la Universidad de Delaware con beca Fulbright. Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979 y se jubiló en junio de 2021 con el nombramiento de embajador eminente. Ha ocupado el cargo de jefa de Departamento de Trabajadores Migratorios y Cooperación Fronteriza en la Dirección General para América del Norte, directora adjunta de Planeación y Prospectiva y asesora de los subsecretarios en áreas multilaterales y de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el extranjero, sirvió como cónsul en Barcelona, embajador ante los reinos de Dinamarca y Noruega y la República de Islandia, así como también ante las repúblicas de Turquía, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán. También fue representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma, FAO, PMA, FIDA y UNIDROIT. De diciembre de 2018 a febrero de 2021 fue la embajadora de México ante los Estados Unidos de América. Durante su destacada carrera académica ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Navales, el Colegio de la Defensa. Asimismo, ha publicado diversos artículos sobre las relaciones México-Estados Unidos, México-Unión Europea, seguridad internacional, operaciones de mantenimiento de la paz, cooperación al desarrollo, comunicación intercultural y energía, entre otros temas. Actualmente es columnista en El Heraldo en México y participa en programas de radio y televisión. Es consejera a título honorífico del Centro Latinoamericano del Atlantic Council en los Estados Unidos, del Center for Strategic and International Studies y del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, los últimos con sede en Washington, D.C. Embajadora, tendría la palabra hasta por 6 minutos en una primera participación. Muchas gracias, Saúl. Es un gusto estar con todos los miembros de Comexi que están aquí, con buenos amigos como Carlos Bravo Regidor y respetadas compañeras como Raquel López Portillo. Pues mira, efectivamente, como dijiste al inicio, Saúl, este Super Tuesday o Super Martes, pues no arrojó mayores sorpresas. Ya como titulan hoy algunos medios de comunicación en Estados Unidos, queda ya claro que la batalla para las elecciones de noviembre del 2024 será una repetición de 2020 y estarán pues dos candidatos ya de cierta edad, por decirlo de alguna manera, y con también con ciertas críticas a su situación, a su situación sobre todo de memoria, porque unos y otros han confundido personas, como Trump ha confundido a Nikki Haley con Nancy Pelosi y el presidente Biden ha confundido al presidente de Egipto con nuestro presidente, con el presidente López Obrador. Pero lo interesante de las elecciones primarias de ayer, que fueron en 15 estados, es que eh,
sí propiciaron ya el retiro de Nikki Haley. Se esperaba ese retiro al haber ganado solo Vermont y antes Washington DC ya no tenía probablemente suficientes recursos ni posibilidades reales de alcanzar a Trump. Pero hay dos temas ahí. Uno, que a pesar de eso, Trump no logra amarrar en el supermartes todos los delegados que hubiera necesitado para su ratificación en la convención republicana, pero seguramente lo hará en el transcurso de las próximas primarias, el 12 y el 19 de marzo, y eso es lo que dice su equipo, que para el 19 de marzo estará amarrada ya la nominación con el número de delegados que se requiere. Y dos, que Nikki Haley no le dio el endoso a Trump y dijo que ella había peleado estas primarias para dar voz a aquellos que tenían una opinión diferente y que esperaba que Trump atrajera a los votos al Partido Republicano aquellos que no estaban de acuerdo con él, lo cual quiere decir de manera subliminal, digamos, que esperaba un matiz o una moderación en el discurso de Donald Trump, lo cual creo yo es altamente improbable. Entonces, aquí la pregunta que ya se hacen algunos es si esos votantes de Nikki Haley van a votar en las elecciones generales por el Partido Demócrata o van a votar por el Partido Republicano. Yo creo que es una pregunta válida, pero yo quisiera hacer aquí unos matices, Saúl, que espero que podamos abundar después. A ver, a pesar de que en el supermartes votaron los dos estados que tienen un mayor número de delegados a las convenciones republicanas y demócratas, que son California y Texas, en realidad, en la elección general de noviembre, esos dos estados no tienen tanto peso. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema mexicano, en donde el presidente es elegido por voto popular, en Estados Unidos no. Y lo que llevamos en las últimas elecciones es una derrota, más bien es un triunfo consistente de los candidatos demócratas en el voto popular. Y sin embargo, han perdido la elección por el sistema electoral de Estados Unidos que está basado en un colegio electoral, ¿sí? Entonces, las elecciones, como no se deciden por voto popular, los estados con una mayor población y delegados, como son California, Texas y Nueva York, en la elección final no tienen tanto peso. Y entonces la elección se decide en los llamados estados bisagra o swing states o estados morados por la combinación del azul demócrata y el rojo republicano. Y en este caso, en esta elección de 2024, se ve que esos estados, que probablemente sean 7 y no 6 o 5, van a ser más o menos los mismos que decidieron la elección en 2020, a saber, Georgia, Pensilvania, Michigan, Carolina del Sur, Arizona, Nevada y probablemente Utah. Y aquí lo interesante que debemos seguir, creo yo, los mexicanos, es cuál es el peso de la comunidad hispana y de la comunidad mexicoamericana en estos 6 estados clave. Porque si bien el voto hispano en el universo total de votantes posibles en Estados Unidos ha crecido del 32% al 36%, está sobre todo concentrado en California y Texas, ¿sí? Y el voto hispano aparte no es homogéneo. El voto cubano-americano casi siempre es republicano y el voto mexicoamericano es de tendencia demócrata, aunque no necesariamente demócrata. Entonces, vamos a ver estados fundamentales como Arizona, en donde también se va a pelear una senaduría con un mexicano-americano, Rubén Gallego, y vamos a ver también la elección en California, que va a ser muy importante, porque justamente ganó las primarias en California Adam Schiff, que ha sido la némesis de Trump, porque fue el que encabezó todas las investigaciones en contra de Trump. Así que, en síntesis y en este minuto que me queda,
Este supermartes no nos dio mayores sorpresas, sabíamos que iban a ganar Trump y Biden. La candidatura de ambos con el número de delegados necesarios se amarrará en las próximas dos primarias y llegarán así. El público en general de Estados Unidos, hay un porcentaje importante que no parece estar contento con ninguno de los dos candidatos. La elección se decidirá en 6 estados debido al sistema electoral de los Estados Unidos y el voto hispano ha adquirido una mayor importancia que sin embargo no hay que sobrevalorar precisamente por la distribución, por la importancia de los estados bisagra y el sistema electoral de los Estados Unidos. Y hay que estar muy pendientes no solo de la elección presidencial, sino de las elecciones al Congreso y al Senado en estados claves como California, es así, Texas y Arizona. Muchas gracias, embajadora. Ojalá podamos seguir profundizando, especialmente en el tema de Arizona, que creo que va a ser clave Uh en la -huh. elección. Muy bien, continuamos con la maestra Raquel López Portillo Maltos. Ella es maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Castro de Sor Juana y especialista en Análisis Político, Democracia y Elecciones por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de análisis internacional, seguridad, derechos humanos e igualdad de género. Actualmente se desempeña como analista estratégica para América Latina en una empresa multinacional de tecnología. Es secretaria ejecutiva del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales para el periodo 2024-2026. Es columnista en el Diario Universal y Opinión 51. Colabora como analista internacional en ADN 40, El Financiero, CNN, entre otros. Bienvenida, Raquel. Tienes la palabra hasta por seis Muchísimas, minutos. muchísimas gracias, querido Saúl. Y antes que nada, agradecerte a ti por la iniciativa, agradecer también al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por la apertura de organizar estos foros y obviamente agradecer a las personas con quien comparto este panel hoy, además personas a quien respeto y admiro muchísimo, así que es un honor para mí estar aquí con ustedes. Coincido plenamente con lo que menciona la embajadora Bárcena y creo que a pesar de que las elecciones primarias no tuvieron ese factor sorpresa o lucieron un poco desangeladas, creo que sí nos ponen varias luces sobre todo sobre el estado del Partido Republicano y cómo ha ido transicionando durante esta elección y pone ciertas luces también para lo que apunta que va a ser una elección sumamente reñida, ¿no? No es un escenario fácil y sobre todo en lo que tiene que ver también en lo que respecta a la relación con nuestro país. Yo quisiera irme unos cuantos pasos para atrás, sobre todo tomando en cuenta el desempeño que tuvo el Partido Republicano en las intermedias del 2022, porque creo que es interesante cómo a partir de esa derrota, ¿no? De esa ola roja que no se materializó y que tiene que ver mucho con pues todos los candidatos que perdieron al haber recibido apoyo de Trump, cómo quizás pues esto no desembocó en lo que se esperaba, ¿no? Muchos decían que el Partido Republicano tenía que tener una conversación seria sobre quién sería su candidato, sobre todo teniendo una figura como Donald Trump y sobre todo al frente de estos resultados que tuvieron, es decir, el Partido Republicano no podía permitirse una derrota más, sobre todo en estas elecciones presidenciales, y vemos una caída, quizás la más sorpresiva fue la de Ron DeSantis, considerando que emergió como esta figura, como una especie de segunda caricatura de Donald Trump, sin ese componente de caos y pues de toda la radicalización que caracteriza al que ahora está unas semanas de ser el candidato del Partido Republicano. Y creo que esto preocupa en el sentido de cómo Donald Trump ha ido capitalizando al Partido Republicano, cómo ha seguido influyendo, sobre todo en el Congreso, como hemos visto en las últimas semanas, y cómo el hecho de que se haya adelantado tanto el proceso electoral en Estados Unidos, recordemos que ahorita estamos discutiendo las elecciones primarias, pero no vamos ni siquiera a la mitad del proceso, deja un escenario muy peligroso de 8 meses en donde entran distintos factores, incluido nuestro país. Y creo que eso hace que ambos candidatos obviamente tengan espacio a más enfrentamientos y sobre todo que la línea dura del Partido Republicano se vaya radicalizando cada vez más retóricamente, ¿no? Y sobre todo en las propuestas y discusiones que se tengan sobre nuestro país.
Y en ese sentido retomaría también lo que ya mencionaba la embajadora Bárcena sobre cómo van a ser claves ciertos estados y sobre todo ese porcentaje que se habla de que es aproximadamente un 19% de lo que han denominado los double haters, ¿no? De todos aquellos que realmente no están contentos con ninguno de los candidatos. Hay que recordar que 2 de cada 3 personas no querían tener en la boleta al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump, y que ahora no queda claro hacia dónde se irán. Creo que en estas elecciones primarias lo vimos a través de ese 10-30% que aseguró Nikki Haley, un porcentaje que todo el mundo, bueno, decía que no podía caer más bajo, pero la realidad es que frente a un personaje como Donald Trump considero que no es un mal resultado y que habrá que ver de qué forma se puede capitalizar, sobre todo por parte de los demócratas, considerando que son ese sector del 19% quienes han comentado que quizás no van a votar y que se concentra ahorita más que nada, ahorita que estábamos viendo ya los datos desagregados de las elecciones primarias, se concentra en el sector joven, en sectores de grupos afroamericanos y, como ya mencionaba la embajadora Bárcena, en este sector latino e hispano. Entonces, considerando que los demócratas generalmente tenían asegurados estos sectores, es interesante ver cómo van desarrollando sus campañas para volver a ser pues un partido y sobre todo candidatos atractivos para estos sectores, y considerando también que en las elecciones pasadas, pues prácticamente en muchos estados el presidente Joe Biden ganó por apenas un punto porcentual y todo apunta a que este va a ser el mismo escenario durante noviembre. Creo que hay mucho que debatir, sobre todo sobre el futuro del Partido Republicano con esta trumpización, y en ese sentido destacaría a Nikki Haley, que a pesar de que ya salió de la contienda, creo que vamos a seguir escuchando de ella, ¿no? Sobre todo en este intento de propuesta de salirse de la radicalización de Donald Trump, y que habrá que ver también, como ya mencionaba también la embajadora, otras figuras que están contendiendo en el Congreso o en otras posiciones de gobierno, y cómo, pues, quien tengamos la administración luego de junio, podamos ir tendiendo estos puentes, ¿no? No hay que olvidar que no nos vamos a concentrar solamente en la contienda presidencial, sino que hay muchos puentes que tender para mejorar la relación bilateral. Entonces, dejaría hasta ahí mi participación hasta el momento. Muchas gracias, mi querida Raquel. Muy interesante. Y sí, espectacular la caída de Ron DeSantis, ¿no? Pareciera que a partir de las denuncias, distintas denuncias penales y mercantiles en contra del presidente Trump, dañaron más a DeSantis que al mismo presidente Trump. Pero bueno, para seguir platicando de esto y de otros fenómenos que vimos durante estas primarias, también está con nosotros el maestro Carlos Bravo Regidor. Es analista político y consultor independiente. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y la maestría y el doctorado en Historia en la Universidad de Chicago. Sus áreas de especialización son la historia y la política contemporáneas, tanto en México como en Estados Unidos, así como las relaciones prensa-poder y la libertad de expresión. Fue profesor asociado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, entre 2010 y 2022, donde también fue coordinador académico del programa de periodismo. Asimismo, ha sido profesor de asignatura en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ha diseñado, coordinado y editado proyectos de investigación periodística publicados en medios nacionales e internacionales como Animal Político, El Universal, Proceso, Vice News, The New Yorker, The Guardian, The Atlavist, entre otros, y que han recibido menciones especiales o premios por parte del INEGI, el CONAPRED y la Fundación Nuevo Periodismo Norteamericano. En 2021 fue conductor y guionista de Un poco de contexto, un podcast original de Spotify sobre temas de actualidad. Actualmente participa en el podcast Política y otros datos de Grupo Expansión, en el que hace análisis político de coyuntura. También es columnista en Expansión Política y Reforma. Antes escribió en La Razón de 2009 a 2014 y El Universal de 2014 a 2015. Asimismo, ha escrito en publicaciones como The New York Times en español, Letras Libres, Nexos y más recientemente en Gato Pardo, esta última de cuyo consejo editorial forma parte. Ha publicado en medios internacionales como The Hill, Dissent y Nueva Sociedad.
Es panelista todos los martes en La Hora de Opinar con Leo Zuckerman por Foro TV. Colabora todos los viernes en Atando Cabos con Denise Merker en Radio Fórmula. Es una voz de referencia en la prensa internacional sobre asuntos mexicanos en medios como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Financial Times, Los Angeles Times, The Guardian y El País, en el cual lo citan con frecuencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido, Carlos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y además, pues muy honrado de acompañar a Marta Bárcena y a Raquel López Portillo. Les cuento, digamos, a quienes nos acompañan, que el buen Saúl hizo muy diligentemente la tarea de mandarnos como algunas preguntas disparadoras de la discusión. Y la verdad es que me gustaron tanto las preguntas que yo básicamente voy a tener esta primera intervención contándoles cuáles son las preguntas y ofreciéndoles lo que serían mis respuestas. La primera pregunta que nos mandó Sawi fue: ¿por qué se cayó la precandidatura de Ron DeSantis, que lucía competitiva después de las intermedias de 2022? Yo creo que uno de los principales problemas que tuvo la candidatura de DeSantis en términos generales, la aspiración de DeSantis, es que despertó expectativas demasiado altas. Y en cuanto ya arrancaron los trancazos, en cuanto arrancó la disputa, se mostró incapaz de estar a la altura de esas expectativas. En cuanto empezaron ya a generarse resultados concretos, yo recuerdo que DeSantis luego empezó a tener que ponerse a la defensiva. Quedaba en segundo lugar, sí, pero con diferencias mayores de 50 puntos, ¿no? Y trataba de darle la vuelta, de alguna manera, diciendo que no estaba mal, que apenas estaban calentando motores, que los otros tenían más dineros, es decir, pretextos. Y creo que eso, pues, contribuyó a desinflarlo muy rápido. En general, me parece que DeSantis tuvo mucho éxito en hacer un montón de ruido, pero a la hora de la hora traía pocas nueces. Se escribió mucho, recuerdo haber leído un montón de columnas de chismes al respecto, ¿no? Sobre multitud de problemas internos que hubo en su campaña: contrataciones erráticas, mala gestión de los recursos, mucha grilla interna, aunque bueno, eso pasó en todas las campañas, falta de organización. Creo que poca claridad y disciplina, como en el propósito, en el mensaje, mucho descuido de los detalles y de la óptica. Recuerdo su lanzamiento vía Twitter Spaces, que fue un fiasco, ¿no? Que se quiso mostrar muy moderno, muy echado para adelante y al final quedó, pues, como un bobo, ¿no? Creo que digamos, otro factor fue que DeSantis no aprovechó el momentum de su reelección en Florida. Esa era una extraordinaria ventana y él se tardó demasiado en ya anunciar formal, explícita, abiertamente su aspiración presidencial, y ahí pues dejó pasar como esa oportunidad. Y creo también que otra cosa que explica por qué se cayó DeSantis es que al final terminó, digamos, encabezando una campaña demasiado enfocada como en la última versión o en la generación más reciente de las guerras culturales en Estados Unidos, en este caso contra la llamada ideología woke, cosa que me parece tuvo mala recepción en general entre los círculos de donantes y le impidió recaudar más dinero cuando era más necesario, no solo por el dinero en sí, sino por la impresión que esa capacidad, digamos, de recaudar produce. DeSantis perdió a uno de sus donantes estrellas, Ken Griffin, que salió a decir explícitamente que él no creía que la guerra contra la ideología woke fuera, digamos, un tema ganador de la elección. Ahora, moviéndonos un poquito a otra pregunta de por qué los republicanos fueron incapaces de organizar alguna otra precandidatura competitiva. Yo creo que, pues sí, recuerdo que hubo momentos en la contienda en los que algunas encuestas llegaron a indicar que casi la mitad de los republicanos estaban dispuestos a considerar otra opción. Aunque bueno, hay que decir que por la propia dinámica de la primaria, el hecho de que hubiera otro 50% que estaba con Trump en su momento de mayor debilidad, pues ya era indicativo de su fuerza, ¿no? O sea, finalmente hay una dinámica como de fragmentación en las primarias, y que Trump en su momento de debilidad tuviera cerca del 50% de la intención de voto de los republicanos, pues ya decía que de alguna manera, pues ya empezaba muy fuerte, ¿no? Yo no creo, nada está nunca escrito en piedra.
¿no? Pero a mí, como me gusta decir respecto a la elección mexicana en este momento, las cartas no están echadas, pero todos juegan con cartas marcadas. Y creo que eso fue lo que pasó en la primaria republicana, ¿no? DeSantis se desinfló, como ya comenté antes, y para mí quizás una de las mayores oportunidades perdidas en ese sentido ocurrió muy temprano. Tuvo que ver con la decisión de Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, de no remover al presidente Trump tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Ya era el final de su término, obviamente, pero aún así, ahí había la oportunidad de una señal. Yo recuerdo mucho haber pensado, ahorita es cuando, este es el momento de la fatalidad para Trump, ¿no? Incluso hice una apuesta con un viejo colega del CIDE al respecto que perdí miserablemente, pero esa me parecía la coyuntura propicia. Y obviamente, más después de su derrota en la elección presidencial de 2020, era el momento para que los republicanos se deshicieran de él. El costo, por decirlo así, estaba más barato que nunca, ¿no? Y al final fue claramente McConnell el que lo salvó por, me parece que fueron 9 o 10 votos en el Senado, ¿no? Y esa fue una señal de que las élites del Partido Republicano no estuvieron dispuestas a ser ellas quienes pasaran a Trump por la guillotina. No sé si no hubo disposición o no hubo coordinación, seguramente fue una mezcla de ambas cosas, pero en todo caso ahí las élites republicanas mandaron la señal de que ellas le transferían la responsabilidad de ver qué pasaba con Trump a las bases. Y bueno, pues las bases no se fueron con nadie más, al final se quedaron con él. Y como ya decía Sawi, el hecho de que los escándalos legales en los que se ha involucrado Trump no le hayan hecho al final una mella significativa entre la base republicana, pues también terminó siendo un indicador de que más allá de como de los vaivenes de la coyuntura, su liderazgo popular es por mucho el más arraigado y consolidado dentro del partido. Como dice esa frase apócrifa, ¿no? Que se le atribuye a veces a Roosevelt sobre Somoza o Franco, o a veces a Cordell Hull sobre Trujillo. Para los republicanos con Trump, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch, ¿no? Y bueno, el punto sobrevive, o sea, ese punto sobrevive aunque la veracidad de la frase esté en duda, y de hecho, yo creo que ser objeto de persecución puso a Trump en un lugar de víctima muy propicio para incluso aglutinar más a las bases republicanas en torno suyo, y más cuando las élites del partido optaron por no dar color, pues esas bases republicanas, conviene no olvidarlo, son profundamente antielitistas. Creo que al final para mí ese es el punto más importante. Las élites republicanas no están queriendo o no se están pudiendo coordinar, porque Trump representa no solo una amenaza para ellas, sino un rompimiento con sus bases. Y con eso termino esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy buena y profunda participación. A mí, en cierto momento, me llamó mucho la precandidatura de Vivek Ramaswamy. Lo escuché bastante. Yo decía que es como un Trump ilustrado, ¿no? Un Trump que leyó El Federalista. Y en cierto momento empezó a despuntar, pero en el primer debate le fue muy mal, generó mucho rechazo y se vino abajo, pero creo que va a ser una figura interesante, ya lo sumó Trump a su equipo de campaña. Muy bien, bueno, pues para este segundo bloque vamos a continuar con el mismo orden de participaciones. Embajadora, me llama mucho la atención lo que comenta de Arizona. No sé si nos podría ir diciendo qué estados o cuáles son los estados donde hay que fijarnos y en cuáles va a ser la clave más importante el voto de los latinos. También se nos quedó un poco en el tintero el tema de la campaña del voto uncommitted, los que votaron por no apoyar a ningún precandidato en las primarias demócratas, que ahora en Wisconsin llegaron al 20%, en Michigan, a pesar de que hubo una fuerte campaña, pues se quedaron en el 10%. ¿Qué otras comunidades pueden ser importantes en estados en concreto? Sí, gracias, Saúl. Mira, voy a empezar primero refiriéndome a un tema que también planteaste en las preguntas y después a responderte, a tratar de responderte. No pretendo ser tan soberbia de decir que voy a responder exactamente. Uno es hoy por la noche el discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión.
the State of the Union, que se prevé que en ese discurso el tema de la migración y la frontera, que por cierto la semana pasada estuvieron el jueves, tanto Biden como Trump en la frontera, sea un tema central de ese discurso, que a mi modo de ver va a plantear las líneas directrices de lo que van a ser los lemas y el objetivo de la campaña de Biden. ¿Sí? Creo que en ese tema de la migración y la frontera, a México nos debe preocupar la convergencia creciente entre republicanos y demócratas de manera de cómo enfrentar los problemas de la frontera. Yo lo digo y lo digo abiertamente, no he leído las 20 iniciativas de ley que presentó el presidente López Obrador, si acaso una, pero sí me leí el proyecto de ley que pasó el Senado y que rechazó la Cámara, 370 páginas. Y es muy preocupante. Realmente es muy preocupante y es un proyecto que va a ser la base para cualquier legislación que venga en el futuro, ya sea que ganen Biden o Trump la elección. Y es muy preocupante porque se concentra nada más en temas de seguridad, contención, etcétera, y deja a un lado los reclamos que durante años ha hecho la comunidad hispana y la mexicana americana en particular, de la legalización de los que llevan indocumentados en Estados Unidos muchos años y en particular de los soñadores. Se están abandonando los reclamos, las pretensiones de esa comunidad hispana crecientemente importante para centrarse nada más en el tema de la migración y la frontera como amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esa convergencia de uno y otro partido sí nos debería de preocupar. Creo que el discurso de Biden hoy en la noche nos dará quizás la indicación de hasta dónde puede ir esa convergencia o no, porque sin duda alguna las propuestas de Trump serán muchísimo más radicales al hablar de redadas y deportaciones masivas, que eso los demócratas obviamente nunca han estado de acuerdo con eso. Y cuando se habla de que Biden ha deportado más mexicanos que durante la época de Trump, sí, lo que no se dice es que durante la época de Trump la migración mexicana era casi cero, es decir, regresaban más voluntariamente de los que emigraban y la emigración mexicana ha vuelto a crecer y hay que preguntarse por qué ha crecido tanto. Y luego que durante los años de COVID, que estuvo cerrada virtualmente la frontera, pues se creó un efecto de olla a presión, que es una de las razones, no la única, pero una de las razones por la cual la migración ha aumentado tanto en los últimos años. Entonces, sí hay que estar muy pendiente del discurso del Estado de la Unión. Y entonces ahora, ¿por qué es México y los mexicanos importante en este discurso? Ahora, el voto uncommitted, ese es bien interesante, Saúl, mira, sobre todo en Michigan. La única congresista palestinoamericana es una congresista por Detroit, por Michigan, que es Rashida Tlaib. Lo curioso aquí es que el distrito de Rashida Tlaib, la mitad del distrito es de mexicano-americanos, ¿sí? Es lo que le llaman en Detroit Little Mexico. Entonces yo me acuerdo una vez que la fui a ver y algún alto funcionario del Partido Republicano me dijo, pero ¿cómo va usted a entrevistarse, embajadora, con Rashida Tlaib? Con lo crítica que es de Trump y es una amenaza. Le dije, pues por la simple y sencilla razón de que la mitad de su distrito son mexicano-americanos. Yo tengo que tener un diálogo y así debe de ser con Rashida Tlaib. Entonces, el tema de la guerra en Gaza es un tema que es el que está definiendo el voto de los uncommitted o de los no comprometidos. No es el tema mexicano ni la frontera, ¿eh? Es el tema básicamente de la guerra en Gaza. Y aquí vemos más allá del horizonte de México los temas internacionales que sí van a pesar mucho en la campaña, que es efectivamente la guerra en Gaza y la posición hacia Israel, pero también el tema de Ucrania, no solo por la ayuda militar a Ucrania, sino por el tema de cuál va a ser el futuro de la relación entre Estados Unidos y la OTAN. Queda claro que la apuesta de Biden fue la reconstrucción de las alianzas, entre ellas fundamental la de Estados Unidos con la OTAN. Pero también queda claro que si llegara a ganar Trump la presidencia,
va a volver a su tema, que era debilitar a la OTAN. Entonces, eso también significa una afectación muy fuerte a la Alianza Occidental. Entonces, si bien el tema de México, migración y frontera es muy importante, pero los americanos lo ven más casi como un tema doméstico, los temas internacionales también van a pesar mucho en la campaña. La relación con China, si va a seguir la imposición de aranceles crecientes a China, ahorita muchos productos chinos tienen aranceles del 25% que impuso Trump y que Biden mantuvo. El tema de la alianza de la OTAN, la alianza occidental y el tema de la guerra en Gaza. Eso yo creo que van a ser los tres grandes temas internacionales que se van a plantear en la campaña y donde es evidente que Trump y Biden tienen diferencias profundas. Y vuelvo ya nada más para cerrar al minuto. Creo que como desde México debemos de seguir con muchísima atención las campañas de Arizona. Kirsten Sinema acaba de decir, la que era demócrata y después fue independiente, que ya no se reelige. Rubén Gallego es un congresista mexicoamericano que es veterano de guerra, conoce muy bien México y que siempre me decía, embajadora, lo que queremos los mexicanoamericanos es un México fuerte, porque eso nos hace fuertes a nosotros en Estados Unidos. ¿Sí? No nos interesa un México necesariamente de muchas remesas a México, no nos interesa necesariamente, no es que no nos interese, es que nuestra prioridad no son las elecciones en México, nuestra prioridad es el fortalecimiento de la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos, la regularización de los mexicanos. Y en este sentido hay que poner mucha atención porque ya la campaña de Trump está usando esta horrible teoría de origen francés del replacement, que dice que Biden está abriendo la frontera para tener más migrantes para votar por los demócratas y cambiar el perfil de la democracia en Estados Unidos. Eso sí es muy delicado, ¿sí? Eso sí es muy delicado y creo que ahí va a venir una batalla muy fuerte con la comunidad hispana y entre el Partido Republicano y Demócrata. Y yo diría que sí, que hay que poner mucha atención en esos 6 estados que mencioné al principio, pero sobre todo para México, en Arizona, en Georgia, en donde la población mexicana ha crecido mucho y está interactuando constantemente con la población afroamericana, en Utah y en Nevada, donde también tenemos una creciente población México-americana. Y en las propias Carolinas, en las 2 Carolinas tenemos casi medio millón de mexicanos viviendo en las 2 Carolinas, que según los datos que teníamos, que cubrían los consulados. Muchas gracias, embajadora. Sí, es muy interesante el tema de Arizona. Yo sigo mucho a la que fue la coordinadora de prensa latina de Bernie Sanders, una chica Dreamer, Belén Cisa se llama, y justo estuvo muy involucrada, bueno, mucho activismo progresista, especialmente de latinos, que apoyaron la precandidatura de Gallego y estaban pues dispuestos a retarle en una reelección, ¿no? Es muy interesante pues ver el peso que tuvieron justo la comunidad latina en que finalmente no buscara su reelección cinema. Raquel, eh, quisiera también preguntarte a ti pues, con tu especialidad en temas de género. Mencionaste el tema de las elecciones intermedias y en ellas fue muy importante para evitar la llamada ola roja, la movilización de las mujeres en torno al tema de el fallo de Dobbs que repelió el acceso al aborto de las mujeres en Estados Unidos. ¿Consideras que va a ser un tema importante? Es algo que también se ha estado diciendo mucho y quizás los demócratas han puesto el foco ahí para evitar el regreso de Trump a la presidencia. Creo que sin duda va a ser importante, pero quizás no tan decisivo como fue en las intermedias, sobre todo considerando que las intermedias, esa decisión estaba tal cual en la boleta, se estaba jugando un derecho en las urnas y eso movilizó a mucha gente para hacerlo. Creo que falta ver de qué forma los demócratas logran vocalizar la importancia de seguir sobre esta ruta y a pesar de que no esté textualmente en las boletas, sí hacerlo en el sentido de que, pues, digamos, si Trump llega a la presidencia, probablemente todo. Esa es una parte del discurso de la Unión que se puede esperar el día de mañana, volver a destacar
el tema de derechos sexuales y reproductivos, el tema de derechos laborales también, el tema de acceso a salud y a servicios médicos de calidad, pero creo que falta ver si será suficiente. Más allá de los resultados de las primarias, creo que para Biden estos resultados han mostrado vulnerabilidades también, sobre todo en el hecho de cómo no ha sabido pues ser claro con los éxitos económicos que ha tenido, que ha sido el mayor éxito, el hecho de que la tasa de desempleo esté en bajos históricos en el país y que comparándolo, ¿no?, con estas encuestas que ha salido sobre las preferencias o los intereses del electorado, pues realmente no figuran en una prioridad cuando debería de serlo y cuando históricamente así ha sido. Creo que es bien importante también lo que mencionaba la embajadora Bárcena en el sentido de cómo la política exterior se ha posicionado también como una de las prioridades, no que antes no lo fuera, pero creo que sí se puede evidenciar cómo esto ha incrementado, tanto en el tema de Gaza y también en el de la frontera. Apenas salió esta encuesta de Gallup que decía que el 29% del electorado cree que la frontera con nuestro país es la prioridad más importante en su decisión de voto. Y esto independientemente de si vivan en los estados fronterizos o aún en el norte. Entonces, sí reiteraría la importancia que es esto, tanto en los discursos de campaña, sobre todo en cómo va a pegar también en el gobierno mexicano en estos meses electorales además, y también considerar las otras vulnerabilidades que se mostraron en términos de voto, no solo con el voto de castigo de los non-committed en Michigan, en Colorado, cómo está tan molesta también la comunidad musulmana, que creo que es un grupo importante a considerar, sobre todo si no van a votar en noviembre, y cómo también, a pesar de sus éxitos que ha tenido a lo largo de su administración, el presidente Joe Biden cuenta con la aprobación más baja que ha tenido, la segunda más baja que ha tenido un presidente que busca reelegirse en este momento de la historia, solamente por debajo de Jimmy Carter después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que esto habla también de lo competido que va a estar, además de los estados que ya mencionaba la embajadora Bárcena, agregaría también el tema de Michigan, por una parte por la población musulmana de este estado, pero también en cómo se va a capitalizar el voto que se destinó a Nikki Haley ahí, sobre todo en la zona metropolitana, cómo va a jugar el papel del voto de las mujeres también, que se habían inclinado a votar por Nikki Haley, sobre todo en las elecciones primarias republicanas, y también cómo va a jugar pues esta comunidad latina, esta comunidad de afroamericanos, todos esos grupos que quizás parecían asegurados para los demócratas, pero que hoy quedan en juego también. Entonces, será creo que más importante que nunca este discurso de la Unión y sobre todo también considerando que no tenga algún tropezón, ¿no?, Joe Biden, y cómo pueda traducir y responder también a los ataques que seguramente recibirá del Congreso por allá. No olvidemos que el último speech of the Union, pues los ánimos subieron bastante y tuvo que responder a varios ataques ahí mismo. Entonces creo que hoy también será un momento importante para la campaña y de definir un discurso distinto que realmente pueda llegar al electorado. Muchas gracias, Raquel. Sin lugar a dudas, muy interesante. Creo que justo mucho de la disputa en la campaña va a ser en quién va a poder colocar sus temas como los más importantes frente al electorado. Eh, Querido Carlos, quisiera preguntarte un poco sobre con lo que cerraste de estas cartas marcadas, ¿no? Y que también venía un poco ahí en las preguntas. ¿Qué va a pasar ahora que Trump va a pasar a la elección general ante el público más amplio, digamos, ya no solamente su base más convencida, más leal? Eh, si esta hora de inevitabilidad, ¿no? También ambienta en los medios. Yo he visto una cobertura, me parece exagerada, del tema de la edad de Joe Biden, ¿no? Si aún pueden cambiar las condiciones y tus comentarios. Mira, qué bueno que lo formulas así. Yo creo que en efecto no hay ninguna inevitabilidad de Trump. eh, lo sabemos, esto está muy estudiado. Las campañas hacen diferencia. La gente presta más atención, se entera, se mete a la contienda, ¿no? Claro, en este caso tenemos un clima de polarización que de pronto puede generar de alguna manera la impresión de que hay una cierta parálisis en ese sentido
de que no es posible de que no hay tanto electorado persuadible, ¿no? Porque las identidades ya están muy fijas, pero hay que recordar que las elecciones presidenciales en Estados Unidos, salvo casos excepcionales, suelen resolverse en los márgenes. Y no lo digo solo por el tema del voto popular, sino sobre todo por el colegio electoral, ¿no? Ya lo anticipaba la embajadora Bárcena, un puñado de votos en unos cuantos estados te voltean toda la elección. En ese sentido, yo diría que la moneda en efecto está en el aire y que el éxito económico de la gestión de Biden, tarde o temprano, tendría que hacerse valer electoralmente. Yo no sé si le alcance para ganar. Y sí creo que el tema de la edad de Biden, pues ahora sí que, perdonando la redundancia, es un tema. Ezra Klein hizo un podcast magnífico sobre esto, en donde desarrollaba el argumento de que Biden ha sido y es muy buen presidente, pero a estas alturas claramente no es un buen candidato. Y yo creo, mi querido Saúl, voy a disentir aquí contigo, yo creo que no es que haya habido una cobertura excesiva o sesgada, sino creo que es una preocupación cierta y que tiene que ser atendida. O sea, hay una parte en la que incluso o sea, han llegado algunos demócratas a decir, es que esto es discriminación por edad, ¿no? Pues a lo mejor sí lo es, pero si el electorado está ahí, ¿qué haces? O sea, no lo vas a demandar, no lo puedes demandar como demandas a un empleador porque te está discriminando por edad. Y uno ve a Biden y mira que, o sea, yo lo veo con muy buenos ojos. Uno ve a Biden y aún así, pues sí te das cuenta que la edad le está pesando. No le ha pesado para gobernar. Lo ha hecho muy bien, sinceramente. También como se puede hacer en estas circunstancias. Ha cometido errores como todo mundo, pero en general yo creo que su gestión ha sido muy buena y que en términos, digamos, de la Casa Blanca, lo de la edad se ha logrado gestionar. Pero me cuesta trabajo de pronto imaginarme a un Biden haciendo una campaña agresiva, vigorosa, que movilice. Y de pronto digo, bueno, y si los demócratas tienen presidente, pero tienen candidato, y si no lo tienen, van a tener con qué compensarlo, ¿no? Esa complicación yo creo que está ahí y tenemos que hacernos cargo de ella. O sea, se ha hablado de varios escenarios, digamos, alternativos. Incluso ha habido algunos que empiezan digamos, alimentar la imaginación de que haya una convención abierta como solía haber antes, ¿eh? O sea, este tema de las primarias que van definiendo poco a poco y ya se llega a la convención prácticamente con un candidato es relativamente reciente, o sea, de los 60 para acá. Antes, digamos, está la convención famosísima de los demócratas en Chicago en 68, que acabó, digamos, a navajazo limpio, ¿no? Y de ahí en adelante las primarias, pero podría darse el caso, o hay por lo menos, en cierto sentido, como el intento de imaginar un escenario en el que la convención opte por otro candidato, ¿no? Digamos, pues, es interesante, atractivo, pero lo veo poco viable por la fuerza de la inercia, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, a pesar de todo esto, creo que lo de Trump no es inevitable. Todavía tiene, digamos, un arsenal el Partido Demócrata y sobre todo ya que se definió todo esto de los uncommitted y demás, me cuesta mucho trabajo a mí pensar que los uncommitted del Partido Demócrata al final pudieran ahí irse. Veo más probable que los llamados Reagan Republicans de Nikki Haley se vayan con Biden, ¿no? El tema de Gaza, sin embargo, pues sí preocupa, no porque pueda realmente volcar al partido o a los progresistas contra Biden, no creo que eso vaya a pasar, pero sí hay una señal ahí, hay un cierto signaling de que ahí hay pues como una espinita en el costado, por decirlo así, de la candidatura de Biden. Pero bueno, yo quisiera dedicar los últimos minutos de mi intervención al tema de México, ya no tanto de los mexicanos allá, ya hablo de eso la embajadora Bárcena, sino del lugar de México en la política electoral estadounidense. Porque de un tiempo acá me parece que ese lugar ha cambiado mucho. Hay una señal, por ejemplo, que a mí siempre me gusta recordar, que es, imagínense que la renegociación y al final la ratificación de nuestro tratado comercial del TEMEC estuvo en manos, por un lado, del gobierno de Trump
y por el otro lado, del sector del Partido Demócrata más vinculado con los sindicatos. O sea, la importancia que terminó dándole Nancy Pelosi al que en paz descanse Trumka, el histórico líder sindical estadounidense, pues te dice que al final la ratificación del tratado con México, pues dependió de sectores que tradicionalmente, pues no han sido muy amigos o muy, son muy adversos a México, ¿no? México ha dejado de tener campeones dentro de la política estadounidense y a mí eso me parece preocupante. Como ya se decía también, o sea, el lugar de México es fentanilo, frontera, migrantes, ¿no? Ya el tema del Democratic backsliding en México no figura en la política electoral estadounidense. Realmente no les importa. Yo recuerdo que cuando Trump decíamos, el presidente Trump no tiene una agenda realmente con México, tiene un par de temas, ¿no? Y si esos temas se resuelven favorablemente para él, lo demás le vale gorro, ¿no? Creo que eso ya pasó con Biden también. Creo que, o sea, en inglés me gusta mucho usar esta expresión capciosa de decir que López Obrador tiene a Biden grabbed by the border, ¿no? Y todo lo demás es secundario. Eh, bueno, entonces ahí sí creo que tenemos un problema grave porque el lugar de México es un lugar muy desagradable, un lugar muy incómodo, que todo el tiempo lo que dice es problema. México es un problema, ¿no? México no es un aliado, México no es una oportunidad, ¿no? Y va a costar mucho trabajo salirnos de ahí. O sea, esto es algo que se veía venir, se vio venir desde la elección de 2016, ya llevamos 8 años empezando a ocupar, a reposar en ese lugar. Yo no veo que en México estemos haciendo gran cosa para salir de ahí. También es difícil. ¿Qué puede hacer México realmente en ese sentido? Esto tiene más que ver, me parece, con la evolución de la política doméstica en Estados Unidos que con cosas que puede hacer México, pero aún así, cuando el TLC en los 90, México no estaba en el lugar que tenía que estar dentro de la política estadounidense para aprobarlo y se hizo un esfuerzo que relata muy bien, por cierto, el número de enero de la revista Nexos, que celebra los 30 años del TLC, relata, entre otras cosas, el extraordinario esfuerzo que se hizo y se pudo hacer y tuvo éxito para tratar de recolocar a México dentro de la política estadounidense y que, bueno, que creo que eventualmente habrá que hacer algo así. Muchas gracias, Carlos. Sin lugar a dudas, muy interesante. Justo hace unos días escuchaba un podcast donde habla Mike Madrid, este coordinador del Project Lincoln, esta Mm. serie de republicanos que están apoyando al presidente Biden, que hacía un llamado a los árabes americanos que decía, tienen que entender que no van a tener el 100% de lo que quieren, ¿no? Dice, yo soy republicano, estoy renunciando al 80% de lo que quiero, ¿no? Pero para apoyar a Biden. Eh, Me comenta la embajadora que quisiera hacer un breve comentario en lo que hace la embajadora su comentario al resto de los participantes. En esta sesión vamos a tener una sesión de preguntas abiertas para que puedan ir alzando la mano e irles dando la palabra después de este comentario de cierre de la embajadora Marta Bárcena. Sí, muchas gracias, Saúl. Quisiera hacer un comentario muy específico sobre lo último que tocó Carlos del lugar de México. Coincido con él en que estamos en un lugar muy difícil. Eh, a ver, a mí me tocó vivir la negociación final y el proceso de ratificación del TEMEC. Y efectivamente tuvimos el voto más alto a favor de un tratado de libre comercio en el Congreso de Estados Unidos después del acuerdo de libre comercio con Israel cuando se ratificó el TEMEC, con el voto de los demócratas, que Robert Lighthizer hizo una gran labor de consenso con los demócratas para la famosa legislación de implementación, que fue cuando se incluyó el mecanismo rápido de respuesta laboral. Y efectivamente fue una negociación entre los demócratas y los sindicatos, porque el TEMEC representó un nuevo tipo de acuerdo, en donde se incluyeron los capítulos laborales y medioambientales. El capítulo laboral, al que siempre el equipo negociador del presidente Peña Nieto tuvo reticencias, porque significaba también unos cambios profundos en México. Y ese capítulo laboral se le dio el visto bueno
el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Sí representó el TEMEC un cambio en relación al Telecán. Y la Embajada de México en Washington hizo una increíble labor de cabildeo sin pagar una sola empresa de cabildeo para lograr esos votos. Y eso reconocido en el Congreso porque ni siquiera Canadá pudo cabildear al final porque estaban en proceso de elecciones y tenían prohibido por ley asistir al Congreso. Y otra cosa que quiero señalar es que en la elección de 2020, México ni la migración ni la frontera fueron tema de campaña, ¿eh? Y no fue gratis. O sea, es que a veces no se aprecia desde México la labor que hicimos embajada y consulados justamente para evitar eso. Una gran labor de interlocución con congresistas, con medios de comunicación, con consejos editoriales de diferentes medios de comunicación por todo el país, no solo Washington Post y New York Times, de Ceret en Utah, en Michigan, el Chicago Tribune, todo. O sea, sí se hizo una labor. No se hizo la labor nada más en el Telecán, también en el Temec se hizo. Y hay que reconocer esa labor perdón, yo la defiendo porque yo estuve al frente de esa labor y sí, a veces me llega no diría yo molestar, pero sí a sorprender que no se reconoce esa labor y que todo es irse a 1994 y al Telecán, como si después no se hubiera hecho nada, como si no existieran los 53 consulados en Estados Unidos, como si no hubiera existido una embajada profesional en 2020. Entonces, sí, y no es que esté polemizando, nada más quiero dar a conocer la experiencia, lo que se hizo, lo que implicó, el trabajo con el sector privado, con las oficinas del CCE en Washington, el trabajo constante también de estar con FAL-CIO, de estar con los senadores terribles, Sherrod Brown y Ron Wyden, que querían un sistema laboral verdaderamente inaceptable para México. Sí se hizo un trabajo muy serio, muy profesional y que hay que reconocer, sin este gobierno no hubiera habido la negociación del capítulo laboral, con con todas sus debilidades, y entonces no hubiera habido Temec. Muchas gracias, embajadora. Sin lugar a dudas, algo que ya la historia irá poniendo en su justo perspectiva, ¿no? Estuvimos muy cerca de perder ese importante proyecto que fue el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC. A los participantes vamos a tener una ronda de 12 minutos de preguntas. No sé quién quisiera ir alzando la mano, quién tuviera una pregunta. Por ahí tampoco llegaron preguntas al chat. ¿Mm? Eh, bueno, parece que ahí, Carlos, quieres hacer una. Si gustan, pues sí, en ausencia de. Llega una pregunta de Bueno, JB Labardini, ¿está? Eh, Dice: dada la avanzada edad de los contendientes, ¿existe alguna posibilidad de que los demócratas nominen a alguien que no sea Kamala Harris como compañera de fórmula? Luego de la edad de Biden, Kamala Harris parece la segunda debilidad más notoria en el caso de Trump. Justo, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo me vino a la memoria ahora que me lo mencionabas, Carlos, en tu última participación, y si quieres, vamos contigo. En la elección de 1958, la segunda de Eisenhower, el tema de la edad fue muy fuerte y justo él tenía un vicepresidente muy joven, que era Richard Nixon, y él se echó la responsabilidad de la campaña, ¿no? Él fue el que dio las giras en aquel entonces en tren todavía. Y pues pareciera que ahora tendría que ser la labor de Kamala Harris. Sin embargo, extrañamente es muy impopular, ¿no? sí. No sé si quisieran comentar sobre eso. Sí, yo también, a mí también me sorprende mucho
digamos, la caída de Kamala Harris, porque durante la primaria demócrata en 2020, pues realmente subió muchísimo. Me acuerdo que hubo un debate en donde le puso una zarandeada de antología al propio Biden y casi que Biden la escogió como su compañera de fórmula, pues dijo, no, 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 a esta mejor la tengo aquí conmigo, porque tenerla de rival, me va a hacer pomada, ¿no? O sea, yo recuerdo una Kamala Harris muy, muy fuerte, pujante, ¿no? Y pues sí, de alguna manera se veía pues, como encaminada para allá, ¿no? Pero en la vicepresidencia la verdad es que no ha brillado. Recuerdo que pues no, pues, relativamente temprano en la administración de Biden le encargaron el tema de la frontera, que es un tema pues, perdedor para una vicepresidenta, porque bueno, o sea, el vicepresidente siempre depende de qué tanta bola le dé el presidente, ya sabemos eso. Biden tuvo mucha suerte con Obama en ese sentido, porque realmente le dio mucha bola, y yo creo que Biden no le dio bola a Kamala o le dio unas bolas súper envenenadas, ¿no? Entonces, o sea, más allá de un tema de Kamala, de esta cosa que llaman el principio de Peter, ¿no? Que todo el mundo escala hasta llegar a su nivel de incompetencia, ¿no? No sé si sea justo decir eso de Kamala porque pues su principal enemigo en ese sentido ha sido Biden, que le ha dado, pues la verdad, le ha puesto en posiciones muy difíciles. Ahora, nada más para no dejar, yo quiero decir respecto a lo que decía la embajadora a propósito del 2020, que la embajadora tiene razón. Es cierto que eso que estaba yo diciendo, es cierto que en 2020 no pasó. Eh, Pasó en 2016 con Peña en la presidencia, está pasando en Está pasando ahora. 2024 con AMLO. O sea, no Sí, es un tema estrictamente de quién es el presidente, no. ¿no? Probablemente es un tema de quién está en la embajada y qué tanto juego tiene para poder hacer lo que hizo la embajada y los consulados en 2020. Y yo me pregunto, en ese sentido, si el 2020 constituye una suerte de paréntesis o un esfuerzo que fue exitoso en su momento, pero que realmente no logró cambiar la trayectoria que se ve en 2016 y en 2024, ¿no? Me encanta la intervención del embajador porque nos complica el argumento. No es nada más que México haya llegado a ese lugar y ya de ahí no se puede salir. El 2020 muestra que se puede salir, pero el 2024 nos muestra que estamos de regreso en De ese regreso, lugar, sí, de ¿no? acuerdo. Ujú. Sí, por ahí la Verdini me han dado una pregunta complemento y también me gustaría que todos comentaran sobre el compañero de fórmula de Trump, si tienen alguna idea o un par de perfiles que ustedes crean que lo van a acompañar. Yo vi que hace unos días dio una entrevista donde mencionó 5 o 6 eh, nombres. No sé ustedes a quiénes ven que se venga perfilando. Sí, mira, yo creo que lo dijo en la frontera, perfiló a Greg Abbott como posible compañero de fórmula, y creo que esa fórmula sí sería muy preocupante para México, hablando del sitio donde estamos en 2024. Y creo que esta discusión de si 2020 fue un paréntesis o si podemos cambiar la trayectoria, Carlos, Saúl, Comexi, creo que ameritaría todo un debate a fondo y un trabajo en serio para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal. Pero bueno, volvemos. Greg Abbott es un candidato. Yo creo que otra es una de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, que se ha estado alineando mucho con Trump. Eh, yo creo que el candidato a la vicepresidencia por parte de Trump no va a indicar ninguna moderación, al contrario, va a indicar la radicalización y la respuesta a lo que Carlos llamaba las bases republicanas, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver durante la campaña, me temo, es un endurecimiento mayor de las posiciones del Partido Republicano en estos temas identitarios de guerras culturales, y en materia de migración, en materia de presencia de las comunidades, en materia de combate al crimen. Eso es lo que yo veo y coincido con lo que dice Carlos, con lo que dices tú, Saúl. Mira, Kamala ha sido una vicepresidenta muy débil. Sí, efectivamente, la primera bola que le dio el presidente Biden pues fue lo de la migración en Centroamérica y nadie sabe qué pasó ni qué hizo ella, fuera de algunas inversiones privadas que logró. Pero también es que ella ha tenido muchos problemas, con rotación en su equipo, todo. Eh,
Ella creo que también pesó mucho en su designación como vicepresidenta el hecho que había sido procuradora de California, mientras el hijo de Biden fue el procurador por Delaware. Y fueron muy amigos, el hijo de Biden que murió de cáncer en el cerebro y Kamala, porque coincidieron en las reuniones de procuradores de estados. Y la figura del hijo muerto por cáncer para Biden es una figura muy importante de su hijo Beau Biden. Entonces, él es un hombre muy sentimental en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo que hay que preguntarse en este momento, y hablando de las especulaciones que tú decías de una convención abierta, es si puede haber un cambio de candidato a vicepresidente en la convención, porque muy probablemente la campaña de Trump vaya a pelear también la elección en la edad de Biden y diciendo, si tú eliges, no eliges a Biden, sino a Kamala Harris, ¿sí? Entonces, ese es un tema que también se está planteando en algunos escenarios en Estados Unidos, el cambio de vicepresidente, que no sería remoto, lo hizo Franklin Delano Roosevelt, cuando tenía a un vicepresidente que le causaba muchos problemas, Wallace o Walter, y lo cambió por Harry Truman. Uh-huh. Entonces, ese es un tema que creo que también debemos seguir y que efectivamente en la primera parte del debate o de la discusión no habíamos abordado. La importancia de los vicepresidentes, tanto en la creación o difusión de la narrativa, como en la posible sustitución de los titulares por la edad de ambos, ¿eh? No solo de Biden, porque Biden parece, sí tiene más edad, pero parece más sano. Trump es un hombre con sobrepeso, es un hombre con múltiples problemas de salud. Entonces, el tema de los vicepresidentes o las vicepresidentas adquiere mayor relevancia. Y creo que algo que sí va a fortalecer Carlos, Raquel, Saúl, a México en la negociación futura, cuando menos ante la opinión pública americana, es el hecho de que México va a tener por primera vez una mujer presidenta, antes que Estados Unidos. Y entonces eso va a ser muy importante para un sector en los Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias, embajadora. Pues llegan dos últimas preguntas. La primera de Carlos López Portillo. En el tema legislativo, ¿consideran ustedes que va a quedar un escenario similar a los últimos años, en donde existe una división muy clara y cerrada entre ambos partidos? ¿Cómo observan la estrategia en lo legislativo dentro de la misma campaña? Y Alejandra López de Alba del equipo Mexic nos pregunta, coincido plenamente en que México no es fentanilo, pero su distribución y consumo en Estados Unidos es una preocupación real, tanto en las autoridades como entre la población. ¿Podemos anticipar diferencias reales en el abordaje entre republicanos y demócratas? ¿Y cómo se puede cabildear, si es que se puede, el tema del fentanilo y el narco? ¿No? También ha habido muchas iniciativas que vienen cambiando la política de drogas en Estados Unidos y algunas en estados coinciden con esta elección presidencial. Raquel, no sé si gustas tomar una de estas preguntas. Sí, quizás la del fentanilo, que es el tema más importante. Al final, creo que al menos la narrativa que estamos viendo de ambos candidatos y de ambos partidos cada vez se asemejan más en esos tres temas, en migración, seguridad y narcotráfico. Parece que quieren encajarlos en la misma bolsa y creo que difícilmente, al menos en campaña, vamos a ver una estrategia de abordaje distinta al tema del fentanilo sin que haya una asignación de responsabilidad sin asumir su parte. Es decir, creo que tanto los demócratas y los republicanos no han tomado esto como una estrategia integral, nada más ha asumido esa responsabilidad por parte de los demócratas al tema de los cárteles del narcotráfico en México, pero sí creo que por parte de los republicanos, obviamente en estos 8 meses va a haber un intento de hacer de la responsabilidad de esto un tema de migración también y con el peligro que eso conlleva. Y del tema de la segunda pregunta del legislativo, al final me parece que son poco más de 30 lugares los que se disputan en el Senado, y con este clima de polarización, creo que también va a quedar nuevamente balances muy cerrados y al final es ahí donde se va pues a dibujar también la relación bilateral y que va a entrar nuestro país sin duda de lleno en estos debates. Muchas gracias, Raquel. Sí, justo pareciera que, bueno, como saben, la renovación del Senado es escalonada. En la elección de 2022 el calendario favoreció a los demócratas, entraron en disputa estados más favorables para ellos, pero pareciera que ahora
al revés, y parece que van a ganar la Cámara de Representantes, al menos acorde a la encuesta genérica. No sé, nos quedan un par de minutos, no sé si quisieran hacer algún cierre, un minuto cada uno. Bueno, yo nada más cerraría diciendo que agradezco a Comexi haber convocado este muy productivo e interesante debate y espero que no sea el último. Conforme nos acerquemos a las convenciones republicanas y demócratas, creo que será interesante y ver la evolución de los temas. Y creo que un punto o varios temas a debatir sería ¿cómo puede responder México a esta narrativa tan negativa que se está imponiendo? ¿Y hasta dónde conviene que responda y quién debe responder en un momento dado? ¿Sí? Porque va a haber un periodo de aquí a junio en las primarias, después ya tendremos nosotros presidenta electa, lo más seguro es que sea una mujer, y después en el periodo julio-noviembre que vienen las convenciones y que se puede ya radicalizar la narrativa contra México, ¿quién debe responder? ¿Quién va a pagar el precio político de las respuestas o de los rompimientos? ¿El gobierno en turno, el gobierno del presidente López Obrador o el gobierno de la presidenta electa? Ese tipo de cosas o a través de quién vas a responder. Congresistas, que yo creo que es algo que se debe ir pensando y que una institución como Comexi podría reflexionar sobre ello. Y con eso cerraría. Son tiempos muy difíciles para México, pero tenemos que echar mano de nuestra mejor gente y tenemos que reconocer que la coincidencia de las campañas es difícil porque hace mucho más compleja la unidad en México y la existencia de una narrativa cohesionada en México para responder a la narrativa negativa de Estados Unidos, porque también en México hay campañas. Sí, así es, cada dos elecciones presidenciales de las de nosotros coincidimos y suele ser así de complejo, ¿no? Carlos, Raquel, ¿algún último comentario? Quizás eso, destacar la importancia también como think tank de seguir pensando en esa respuesta y como mencionaba Carlos, cómo también transitar de esta visión de México como un problema comercial, un problema de migración, un problema de narcotráfico, un problema también que poco se habla de sequía en la frontera y todo lo que está generando Agua. entre estados en el tema de agua. Y sobre todo si hay el interés de hacerlo por parte de nuestro país. Sobre todo de cara a las elecciones, creo que habría que ver también y cuestionar mucho a ambas candidatas, a sus equipos, también a los gobiernos locales sobre la estrategia que tengan en temas de asuntos internacionales en un periodo en donde poco se ha priorizado, ¿no? Fuera de la relación con Estados Unidos, que quizás se ha dado más bien como una relación de ultimátums, regaños y tensiones, quizás habría que tener una estrategia mucho más clara sobre cómo nos vamos a abrir en un panorama geopolítico tan complicado como el que atravesamos. Sin duda mucho que discutir también, así que simplemente agradecerles y esperando que este tipo de conversaciones se repitan muy pronto. Bueno, pues yo muy breve, yo nada más añadiría a lo que ya decían la embajadora Bárcena y Raquel, que bueno, también está el tema, o sea, estamos hablando mucho, ya estamos cerrando mucho con el tema del lugar de México en la política electoral estadounidense, pero está el otro nivel, que es el lugar de Estados Unidos en la política electoral mexicana. Alguien diría, bueno, no, no es Estados Unidos, es nomás el New York Times, ¿no? O es nomás la DEA. Pero yo creo que sí está, o sea, digamos, y aquí sí tiene mucho que ver con México. Yo creo que también tiene una utilidad, desde luego, un poco agitar la matraca nacionalista, ¿no? Pues hay cosas que pasan que dan motivo, pero eso también va a terminar teniendo un rebote. O sea, la forma en que México, el lugar donde México termina colocando a Estados Unidos dentro de su política electoral en sus campañas, pues va poniendo un entarimadito. Yo estoy diciendo mucho esto porque de pronto me preocupa que todo está, o sea, todo se define el día de la elección, todo va para allá, pero el país no se va a acabar ahí. Y mucho de lo que se hace durante las campañas después adquiere una segunda vida al día siguiente. Y es el lugar de Estados Unidos en la política mexicana al día siguiente de la elección,
va a afectar también las posibilidades de cambiar el lugar de México en la política estadounidense después. Sí, muy importante. Justo en su mensaje, el supermartes Trump recalcaba este asunto, ¿no? Que decía, es que el resto de los países, México en particular, no respetan a Biden. Conmigo, a mí me respetaba, ¿no? Yo hacía que ellos hicieran lo que quisieran, etcétera. Muchas gracias a los tres por aceptar la invitación, embajadora Raquel, Carlos. Les recuerdo que mañana también hay un evento de Comexi organizado por Rafael Fernández de Castro y va a estar nuestro presidente Sergio Alcocer sobre el papel de México en la batalla por la Casa Blanca a las 11 del día y va a estar el ex embajador Christopher Landau. Creo que va a ser muy interesante a quienes puedan asistir. También como parte de esta semana temática Supermartes, pues van a estar un par de colaboraciones de Raquel y de un servidor. Estén atentos a los canales de Comexi. Muchas gracias a todos por asistir.